Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En estos momentos los diputados del Parlamento Europeo están mordiéndose la lengua y es que en estas últimas horas allá en Europa se empieza a manejar una visión muy similar a la que tiene el presidente López Obrador en el sector eléctrico. Y es que en Francia Emmanuel Macron, en búsqueda de su reelección, ya adelantó que va a buscar la nacionalización, sí. En otras palabras, como se dice, también la expropiación incluso de una de las empresas eléctricas más importantes, con el objetivo de reforzar la soberanía energética francesa. Esta visión de fortalecer la participación del Estado en el sector eléctrico que impulsa el presidente Obrador, ahora es la que se está empezando a impulsar allá en Europa. Interesante pues, porque son los mismos europeos que están defendiendo a sus empresas privadas aquí en México a través de este parlamento. De esto vamos a platicar, de todo este escenario, cómo empieza a tomar un giro muy interesante con este conflicto que se está dando allá en Ucrania y cómo se empieza a validar esta visión del presidente López Obrador a nivel internacional. Y lo importante pues, que sea el Estado encargado y responsable del bienestar de los ciudadanos que tome el control del sector eléctrico, y no solo en México, sino en cualquier país. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Pero bueno, vamos a iniciar este tema con el Parlamento Europeo, dándole seguimiento a este asunto en un tema que ha venido pues avanzando, pero sobre todo en el cual se ha venido revelando los intereses que hay detrás. Y es que son los intereses de estas empresas energéticas que están buscando apretar al presidente desde Europa para mantener los privilegios y los negocios que tienen aquí en nuestro país. Hoy el presidente se refirió a varios de estos parlamentarios y los intereses que hay detrás. ¿Qué es lo que impulsa esta iniciativa en contra del gobierno de México, pero en contra de él en lo particular, acusándolo de estar estigmatizando, entre comillas, a los periodistas en nuestro país? Vamos a mencionar lo que señaló, vamos a escuchar lo que señaló el presidente el día de hoy. Un señor de Venezuela, que opositor en Venezuela, se va a España, lo cobija, lo protege el Partido Popular, y el señor, que fue uno de los promotores, ahí está, y es nota del Reforma, imagínense, de primera plana, porque les contestamos. Mire lo que dice, es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. Hasta me dio risa porque no sé si él, otro de Vox, declaró, también eurodiputado. Y eso dice que le bajamos. Y cuando estábamos deliberando sobre el documento, dijeron algunos, se va a enojar a Andrés Manuel, bájenle. Y le quitamos porque en efecto el borrador me culpaba no solo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores, de que tengo vínculos con la delincuencia organizada. Entonces le quitaron eso, dice, no personalicemos, y dice el señor, y mire que le quitamos todas esas menciones y de todas maneras se enojó. Pues, ¿quiénes son ellos? Si México es un país independiente, libre, soberano, ¿por qué son injerencistas? ¿Quién les da derecho? Así es como le responde el presidente Obrador a estos dos parlamentarios allá en Europa, particularmente refiriéndose en la nota a este señor. Vamos a hablar primero de este señor Leopoldo López,
que es la nota a la que se refería el presidente, donde dice es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. Señaló Leopoldo que lo más triste es que en el fondo ni siquiera contestó a la gravedad de la situación, porque dicen ellos estar muy preocupados por lo que sucede en México. Casi nunca se da una resolución, es lo que él presume en la Eurocámara, con prácticamente una unidad de criterio, con 600 diputados a favor. Y dice, de acuerdo con el eurodiputado, como parte de la modernización, y esto es importante, esto vamos a hablar, del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México, para la que se están llevando a cabo revisiones de diversos aspectos, el Parlamento y especialmente la Subcomisión de Derechos Humanos de dicho órgano realizó un encuentro con periodistas mexicanos hace un mes para escuchar la situación que enfrenta. Y sí, los eurodiputados están justamente en este diálogo aquí en nuestro país con este objetivo, la modernización del acuerdo de libre comercio entre México y Europa, en donde obviamente hay un tema que les está haciendo mucho ruido y que no les gusta, que es la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Lo que no dice Leopoldo López en estas declaraciones el día de ayer, que salen publicadas hoy, es que en esta visita en donde hablaron con los periodistas y donde supuestamente vienen preocupados por los derechos humanos, realmente vienen también a hablar sobre la reforma eléctrica. En las reuniones que tuvieron no solo se centraron en esto, en los pobres periodistas, sino también en esto, en averiguar más, en entender mejor qué es lo que quiere hacer el presidente López Obrador y obviamente detenerlo, porque esto estaría afectando los intereses de las empresas que ellos están representando en este Parlamento Europeo. No me refiero a los ciudadanos, no me refiero a los europeos, al pueblo en sí, sino a las grandes empresas. Y esto también va sumado al otro parlamentario al que se refiere el presidente, porque él habla de dos, de este señor Leopoldo López y de otro de Vox. Y este otro eurodiputado de Vox es este señor, Germán Terst. Incluso este es el tuit al que se refería el presidente, donde dice así el propio eurodiputado. El presidente Obrador se ha enfadado mucho con la resolución del Europarlamento sobre el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Lo decía la izquierda, se va a enfadar AMLO, por eso se suavizó la resolución que evita verdades sobre tanta matanza y ni así. Es lo que dice Germán Terz y cita, bueno, aquí la respuesta del gobierno de México donde les dice borregos a los eurodiputados. Ahora, lo interesante también son las visitas y las reuniones que ha tenido este señor, además de Leopoldo López en México, porque han estado metidos aquí. Por ejemplo, Germán Terz estuvo también durante la visita de Carlos Abascal, acuérdense ustedes de este dirigente de Vox, que se reunió con los panistas, un encuentro que los panistas prefieren olvidar. Sin embargo, acuérdense ustedes que en la Carta de Madrid que se firmó con todos los senadores panistas, ahí está Carlos Abascal al centro de la imagen, y aquí está justamente este señor, ahí está Germán Terz, este mismo eurodiputado que promovió también ahí en el Parlamento Europeo este documento en contra del presidente. Y acuérdense ustedes qué es lo que dice esta Carta de Madrid. Este es el documento que firmaron los panistas, impulsados por Vox, al cual pertenece este eurodiputado. Sobre todo en esto, en el avance, dice, del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. Dice el derecho, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y, ojo, y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades. Estos son los mismos eurodiputados, estos que estuvieron con los panistas, que hablaron con los periodistas aquí en nuestro país, que representan a estas empresas eléctricas, los que han estado yendo y viniendo entre España y México justamente para cuidar estos intereses económicos en el marco de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sin embargo, este esfuerzo ahora queda atrás porque allá en Europa se empieza a mover la dirección o se empiezan a mover en el mismo sentido en el que se mueve el presidente López Obrador. Y vámonos a Francia, también parte de esta Unión Europea en que dicen estos parlamentarios están representando. ¿Qué es lo que anunció Emmanuel Macron en estas últimas horas en el marco de su reelección? Porque está justamente en este proceso. Emmanuel Macron dijo que algunos activos de la Électricité de France S.A., que es la empresa de electricidad más importante, deberían nacionalizarse
para sus planes de impulsar la independencia energética del país. ¿Dónde hemos escuchado esto? Bueno, esto es lo que venimos escuchando, también este fortalecimiento de la soberanía energética desde hace un buen tiempo aquí en nuestro país. Esto es lo que ha venido impulsando el presidente. Aquí en México no se necesita nacionalizar una empresa eléctrica porque tenemos nuestra empresa eléctrica, que es la Comisión Federal de Electricidad. Allá, como no la tienen o no pertenece enteramente al gobierno, se tiene que tomar este paso adicional. Pero va exactamente en la misma dirección. Esto dice para que las actividades más vinculadas a las cuestiones de la soberanía nacional, el Estado debe retomar el capital. Macron habló antes de la necesidad de recuperar el control de varios actores industriales del sector. Es un programa cuyo objetivo es proteger, dijo, a nuestros compatriotas, nuestra nación y emancipar a todos, dar independencia, pues, porque lo que ha revelado el conflicto en Ucrania es la gran dependencia que tienen del extranjero y sobre todo la necesidad que tiene Europa de empezarse a mover con sus propios recursos. Esa es también la intención que tiene el presidente Obrador aquí en México, fortalecer la soberanía energética, la autosuficiencia. Para eso se tiene ya cambios en el sector petrolero, también para eso se está impulsando la reforma eléctrica. Es exactamente la misma visión. Claro que adaptado a cada una de las realidades y de las circunstancias. Francia tiene circunstancias muy distintas a las mexicanas, sin embargo el camino o lo que se busca es lo mismo. Su visión para un nuevo mandato hasta 2027 ahonda en la desplegada en los últimos meses, dice avanzar hacia una Francia menos dependientes de terceros países. Reiteró su intención de alcanzar la neutralidad de carbono y reducir su dependencia al gas y el petróleo, y sobre todo cómo es lo que buscaría o qué es lo que buscaría hacer Emmanuel Macron para reducir esta dependencia, es apostar por la energía nuclear. Lo que dicen allá en Francia es que justamente lo que se va a buscar es la nacionalización de esta empresa, en donde el gobierno tiene una participación mayoritaria. No es el único dueño de la empresa, pero sí es el dueño mayoritario, y de esta manera poder definir las inversiones para que se siga una estrategia nacional en la generación de energía eléctrica y no se dependa de lo que digan las empresas privadas. Eso es lo que está proponiendo Emmanuel Macron, y con esta estrategia alcanzar la independencia energética en Francia. Y para eso tendrían que hacer esto, nacionalizar la empresa. Ahora, para entender la idea, y solo para cerrar el concepto, allá esta empresa tiene una participación del 84% del gobierno francés, y la idea sería comprar la participación de los accionistas minoritarios y sacar a la empresa de la bolsa de valores. Con eso se mantendría ya, o se tendría la propiedad de esta empresa, y justamente se podría ya avanzar en la inversión con el objetivo que tiene Emmanuel Macron. Entonces vamos exactamente en la misma dirección, así que mientras los eurodiputados empiezan ellos a defender a estas empresas privadas, empiezan a torpedear la reforma eléctrica del presidente, empiezan a mover todo el sistema para impedir que el gobierno se fortalezca aquí en México y se le dé espacio a sus empresas, allá en Europa les empiezan a cerrar la puerta a estas empresas, porque sí, seguirán ellos participando en el sector eléctrico, pero finalmente lo que se busca es fortalecer la participación estatal, que es lo que busca el presidente aquí también, el presidente López Obrador, y es el rumbo en el que nos están llevando. Ahora, a diferencia de Francia, que están apostando por las plantas eléctricas, las plantas nucleares, perdón, acá en México, bueno, sabemos muy bien lo que está haciendo el presidente. De entrada, en las energías limpias, está apostando por las hidroeléctricas, y hay que recordar la gira que hizo hace algunos días, donde estuvo el propio Ken Salazar, allí en el sistema de hidroeléctricas en el sureste del país. Con esta modernización se estaría fortaleciendo la generación de energía limpia. CFE es el mayor generador de energía limpia en el país, y este también es parte del plan. Ahora, lo otro que tenemos, que también hay que entender, es estos contratos que se tienen firmados a largo plazo, que se firmaron en los sexenios, sobre todo de Peña Nieto, de importación de gas. Y en este sentido también la Comisión Federal de Electricidad sigue avanzando también para las inversiones que se van a hacer en las diferentes centrales en el país. Así, repito, como Francia tiene su propia estrategia y circunstancias, México también tiene sus propias estrategias. Sin embargo, aquí, repito, no hay que nacionalizar nada. Aquí la CFE decide cómo invertir el dinero y qué dirección tomar.
nos saltamos ya ese paso. No tenemos nosotros que nacionalizar nada. Ya nos vamos un paso adelante, si lo quieren ver así. En estas inversiones, la CFE adjudicó 5 centrales, 5 proyectos que forman parte de los proyectos, de los 9 considerados en los proyectos prioritarios de generación de corto plazo, con una inversión que se estima sea alrededor de 1.735 millones de dólares y que la manera de financiarlo será a través de un fideicomiso privado con agencias de exportación y de desarrollo con el fin de no recurrir a deuda. Además, muy bien planeada la inversión. Serán 2 centrales de combustión interna y otras 3 centrales de ciclo combinado, las que serían también, o las que fueron ya pues entregadas, adjudicadas, para tener ya eventualmente el inicio de su construcción. Obviamente la oposición critica que no se dio un proceso transparente, ese es el papel de ellos, pero aquí lo importante es que la CFE sigue avanzando en las inversiones necesarias para satisfacer la demanda de energía, porque lo que dicen es, en esta discusión de la reforma eléctrica, que el gobierno, que la CFE no va a poder cumplir con el objetivo de conservar el 56% del mercado nacional, y lo que se está haciendo es justamente avanzar en este objetivo. Incluso antes de la reforma eléctrica de que sea aprobada, ya el presidente echó a caminar esta visión. Ya la CFE se está consolidando en estos momentos, solo falta formalizarlo en la ley para impedir que los amparos, que estas presiones internacionales, que todos estos grupos de interés echen atrás este esfuerzo que está haciendo el gobierno federal en estos momentos. Porque el presidente se va en el 2024 y lo que quiere hacer es sentar las bases para el desarrollo futuro en los próximos años. Y como vemos, esa es la visión correcta. Vamos en la dirección correcta, porque así ya también lo están entendiendo en otras partes del mundo, en donde este conflicto en Ucrania les dejó claro que no pueden depender del extranjero, así como inicialmente pues también ellos lo tenían planeado. Pero bueno, así las cosas, este es el escenario internacional y ahí están los parlamentarios europeos pues dando pena una vez más. Yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, la transmisión, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.